Imagina, querido oyente, esa noche en el corazón de Madrid, en el salón de fiestas del Palacio de Cibeles, donde las luces brillantes iluminaban rostros de poder y privilegio. Isabel Vargas, con su vestido de seda rasgado y manchado de sangre, se levantó del suelo entre cristales rotos que crujían bajo sus palmas heridas. El dolor ardía como fuego, pero no tanto como la traición que la había llevado hasta allí. Su padre, Antonio Vargas, ajustaba los puños de su smoking con la frialdad de un cirujano, como si no acabara de lanzarla contra las puertas francesas importadas. Eres una inútil. Una parásita, espetó él, su voz resonando en el silencio repentino del salón. No mereces nada de lo que he construido. Los invitados, directivos farmacéuticos, miembros de la Junta, élites de la sociedad madrileña, se quedaron petrificados, sus ojos reflejando el horror en copas de cava abandonadas. Carmen, su madrastra, aferraba su collar de perlas con una expresión fingida de preocupación. Mientras Javier, su hermanastro, ocultaba una sonrisa detrás de su copa. Isabel se incorporó, ignorando el vértigo, y susurró con voz que cortaba el aire: acabas de perderlo todo. Absolutamente todo. Antonio rió. Esa risa profunda que intimidaba en las salas de juntas. Pero Isabel no amenazaba, afirmaba una verdad que había cocinado en silencio durante 5 años. Mientras caminaba entre la multitud que se apartaba como el mar rojo, dejando huellas rojas en el mármol italiano. Sentía el peso de cada mirada. Alguien le ofreció una servilleta, la ignoró. Que vieran la sangre. Que recordaran este momento cuando el Imperio Vargas cayera en ruinas. Elena, la antigua asistente de su abuelo, le guiñó un ojo desde el fondo, ella sabía. Alejandro Ruiz, el nuevo abogado corporativo. Ya tenía el teléfono en la mano, él también sabía. Pensaban que Isabel había pasado esos años en su oficina subterránea, aceptando migajas mientras Javier se apropiaba de sus innovaciones y Carmen envenenaba a Antonio contra ella. Creían que estaba rota, derrotada, inofensiva. No imaginaban que había documentado cada transacción ilegal, cada firma falsificada, cada cuenta offshore. Esa noche debía ser el triunfo de Antonio, el anuncio de un dispositivo médico revolucionario. Diseño de Isabel. Robado y rebautizado como el gran avance de Javier. En cambio, sería el principio del fin. Llegó a su coche, dejando marcas carmesí en la manija. En 12 horas, la Guardia Civil irrumpiría en las oficinas. Hacienda congelaría las cuentas. La Junta convocaría una reunión de emergencia. E Isabel regresaría no como la hija descartada, sino como la legítima heredera de Vargas Biotecnología. Pero primero, debía enviar pruebas, hacer llamadas y orquestar una revolución. Los cristales en su piel quemaban. Pero no tanto como la satisfacción de saber que al amanecer, Antonio Vargas entendería exactamente lo que había desechado. En la sala de urgencias del Hospital Gregorio Marañón, el médico extraía otro fragmento de su hombro mientras Isabel rememoraba el punto de quiebre. Su madre había muerto cuando ella tenía 12 años. En un accidente de coche bajo una lluvia torrencial en la 6. Que no solo destrozó el vehículo, sino el alma de la familia. 6 meses después, Carmen apareció en un evento benéfico de la empresa. Toda simpatía calculada y toques estratégicos en el brazo de Antonio. En un año, se instaló en la mansión de La Moraleja con su hijo Javier a cuestas. Esto podría doler, advirtió el médico. Isabel apenas lo sintió, el dolor físico era nada comparado con ver cómo su herencia se desvanecía pedazo a pedazo. Javier era todo lo que ella no, hombre.
Encantador de forma superficial que impresionaba a la Junta. Y sobre todo, no un recordatorio vivo de su madre. Mientras Isabel pasaba su adolescencia en la Universidad Politécnica de Madrid, graduándose summa cum laude a los 19. Javier malgastaba el tiempo en fiestas universitarias. Pero en cada cena familiar, en cada evento corporativo, él era el hijo dorado, el heredero aparente. Isabel había sido ingenua al creer que la competencia importaba, que su abuelo Manuel veía a través de la farsa. Manuel Vargas había levantado Biotecnología Vargas de la nada, convirtiendo una pequeña distribuidora de suministros médicos en un imperio biotecnológico de 1.000 millones de euros. La había criado en esos laboratorios, enseñándole a pipetear antes de que pudiera sujetar un lápiz correctamente. Esto será tuyo algún día, Isabel, le decía, sus manos curtidas guiando las suyas sobre solicitudes de patentes. Cuando el cáncer de páncreas se lo llevó hace 3 años. Ella estuvo a su lado en la cama del hospital mientras él apretaba su mano. ¿El testamento?, susurró. Su voz apenas audible sobre los pitidos de los monitores. No les dejes. El verdadero está en. Pero la morfina lo arrastró antes de terminar. En la lectura del testamento, el abogado de Carmen presentó un documento fechado solo 2 semanas antes de la muerte de Manuel. Todo, la empresa, las patentes, las propiedades, iba a Antonio. No a ella. La sangre real. La que había trabajado codo a codo con él desde niña. Antonio. Competente pero nunca visionario. Había mantenido el imperio pero no lo expandió como Manuel e Isabel soñaban. Es lo mejor. ¿Cariño?, ronroneó Carmen después. Su mano manicura posándose en su hombro como una garra. La Junta nunca aceptaría a una mujer tan joven. Pero no te preocupes. Siempre habrá un lugar para ti en el negocio familiar. Ese lugar resultó ser un cuarto de almacenaje convertido en oficina en el sótano. Titulada oficialmente asistente de investigación junior. Pese a su doctorado y innovaciones probadas. Un salario que apenas cubría sus préstamos estudiantiles. Sin equidad. Sin derechos de voto. Sin acceso a los pisos ejecutivos donde se tomaban las decisiones reales. Javier. Meanwhile. Fue ascendido rápidamente a vicepresidente de desarrollo. Su oficina, la antigua de Manuel, daba a la plaza de Cibeles. Pero cometieron un error crucial, la dejaron dentro del edificio. El médico terminó con las suturas. 23 en total. Deberías denunciar esto, dijo en voz baja. Violencia doméstica. Ya está manejado, respondió ella. La miró escéptica. Pero no insistió. Al salir del hospital a las 3:47 de la madrugada, Isabel pensó en ese primer descubrimiento hace 2 años. Estaba digitalizando archivos antiguos cuando encontró discrepancias en las cuentas de la fundación. Dinero fluyendo a empresas fantasma en las Islas Caimán. Fondos de desarrollo desviados a entidades que existían solo en papel. Al principio, pensó en errores contables. Luego vio los patrones. Las firmas. Los códigos de autorización que rastreaban hasta Antonio y Carmen. Ahí empezó a mirar de verdad. A planear. Cada humillación, ver a Javier presentar su diseño de malla cardíaca a inversores. Ver su nombre borrado de patentes. Ser excluida de reuniones sobre su propia investigación, fue otra pieza de evidencia recolectada. Otro aliado reclutado en silencio. Elena. Sospechosa del testamento desde el principio, Alejandro. Fresco de procesar fraudes corporativos. Ansioso por dejar huella, la doctora López Enide. Cansada de ver innovaciones ahogadas por la avaricia, Marta en contabilidad. Que había documentado irregularidades por años sin nadie a quien contárselo.
Construyeron un caso que los destruiría. Pero esperó. Acumulando más pruebas. Asegurándose de que fuera hermético. Hasta esa noche en que Antonio decidió que lanzarla a través de cristal era aceptable. Ahora, sentada en su apartamento mientras el alba se acercaba, abrió su portátil. 37 archivos encriptados esperaban, registros financieros. Documentos falsificados. Conversaciones grabadas. Y lo más importante. Futi de seguridad de la oficina del abogado de Manuel mostrando a Carmen y un notario que desapareció misteriosamente tras firmar cierto testamento. Su teléfono vibró. Elena, lo encontré. Caja de seguridad 447. El testamento real está exactamente donde dijo. Isabel sonrió. Sus labios partidos escociendo. Para cuando Antonio despertara. Su mundo entero ardería. Y ella sostendría la cerilla. La primera bandera roja surgió en una auditoría rutinaria que no debía haber. Una factura por servicios de consultoría de 3 millones de euros pagada a Soluciones Sanitarias Prometeo. La empresa no tenía sitio web. Ni empleados en LinkedIn. Ni dirección física más allá de un apartado postal en Georgetown, Gran Caimán. La encontró corrigiendo un error de base de datos a las 11:30 de la noche en su oficina subterránea. La cantidad no era sospechosa, pagaban consultores regularmente. Pero el código de autorización pertenecía a Antonio. Y la fecha coincidía con la aprobación de la EMPS para nuestro nuevo sistema de administración de insulina. Curiosa. Cavó más hondo. Soluciones Sanitarias Prometeo se incorporó solo 2 días antes del pago. Su director único. Un nombre desconocido, Marcos Webb. Pero la firma de Webb parecía notablemente similar a la de Antonio. Solo lo suficiente distinta para pasar una inspección casual. En los meses siguientes, encontró 17 empresas fantasma más, Innovaciones Médicas Fénix. Consultoría Biotecnológica Atlas. Grupo de Investigación Minerva. Todas incorporadas en paraísos fiscales. Recibiendo pagos masivos por servicios vagos. Disueltas en un año. 38 millones de euros. Eso es lo que se había desviado de Vargas Biotecnología en solo 3 años. Pareces cansada, dijo Alejandro Ruiz una mañana, dejando café en su escritorio. Era nuevo entonces. Contratado directamente del Ministerio de Justicia, donde había pasado 5 años procesando fraudes sanitarios. Joven. Ambicioso y, lo más importante, no corrompido aún por la política familiar de los Vargas. Solo revisando números, dijo ella con cautela. Él miró su pantalla. Vio la hoja de cálculo de empresas fantasma que había dejado abierta por descuido. Su expresión no cambió. Pero sus dedos se apretaron en la taza. Análisis interesante. Comentó. ¿Te importa si me siento? Así comenzó su alianza. Alejandro fue contratado para asegurar cumplimiento. Pero lo que encontró le hizo sospechar. Juntos rastrearon flujos de dinero que pintaban un cuadro de fraude sistemático, funcionarios de la EMPS recibiendo honorarios por conferencias justo antes de aprobaciones cruciales, empleados de patentes cuyas hipotecas se pagaban misteriosamente, asistentes parlamentarios vacacionando en propiedades de subsidiarias de Vargas. Esto es territorio de delito de cohecho, susurró Alejandro una tarde, revisando archivos encriptados en su oficina. Violaciones a la ley anticorrupción. Hablamos de cargos penales. No solo multas civiles. Pero necesitaban más que registros financieros, precisaban prueba de intención. Elena la proporcionó. Nunca confió en Carmen. Había visto cómo aislaba sistemáticamente a Antonio de cualquiera que cuestionara el nuevo orden. Cuando Isabel la acercó, reveló sus propios registros. Tu abuelo era paranoico al final. Le contó Elena sobre T en su apartamento en Chamartín.
Hablaba de documentos en su caja fuerte personal. De cómo te había protegido. El día antes de morir. Me dio una llave. La llave llevaba a una caja de seguridad en el Banco de España. Dentro. Encontraron el testamento real. Notariado correctamente. Testimoniado por 3 socios de Pérez y Asociados. Fechado 6 meses antes de la falsificación. Dejaba el control de Vargas Biotecnología a Isabel. Con Antonio como CEO interino solo hasta que ella cumpliera 35 o reclamara antes. Dirán que es falso. Señaló Isabel. Elena sonrió. Tu abuelo pensó en eso. Grabó la firma en vídeo. El footage está en la caja. Junto con affidavits de los 3 testigos. Pasaron otro año construyendo el caso. Isabel creó sistemas de respaldo. Almacenando evidencia en 3 lugares, servidores en la nube en Suiza. Documentos físicos en una caja en Barcelona. Drives encriptados con aliados de confianza. Cada irregularidad financiera. Cada documento forjado. Cada soborno catalogado meticulosamente. La doctora López se unió tras que Javier robara crédito por su polímero de injerto óseo revolucionario. Marta de Contabilidad había documentado discrepancias por años. Esperando a alguien con poder para actuar. Incluso la secretaria de Antonio. Asqueada por lo que había ocultado. Empezó a reenviarle emails. La Guardia Civil necesitaría causa probable. Hacienda querría evidencia clara de evasión fiscal. La Junta requeriría prueba irrefutable de mala praxis. Les dieron las 3. Envueltas en un lazo de testamentos falsos y patentes robadas. Pero Isabel esperó el momento perfecto. Cuando la exposición causara daño máximo. Cuando Antonio estuviera desequilibrado. La Junta reunida. Los medios mirando. No esperaba que viniera con sangre y cristal roto. Pero quizá era poético. Habían derramado primera sangre. Literalmente. Ahora. Preparando enviar 37 gigabytes de evidencia a autoridades. Pensó en justicia. No venganza. Justicia por Manuel. Que construyó algo bello solo para corromperlo. Por cada investigador robado. Por pacientes pagando precios inflados para financiar cuentas offshore y sobornos. Su teléfono vibró. Alejandro, documentos listos. Contacto en Guardia Civil confirmado para las 6 de la mañana. ¿Segura? Miró sus manos vendadas. La sangre bajo las uñas. Envíalos. Tecleó. Todos. La guerra por Vargas Biotecnología había empezado. Y esta vez. Ella tenía toda la munición. El robo ocurrió un martes. Isabel había invertido 18 meses desarrollando la malla cardíaca 3.0. Un parche revolucionario que regeneraba tejido cardíaco previniendo arritmias. Cada cálculo. Cada mezcla de polímeros. Cada prueba de biocompatibilidad era suya. La solicitud de patente yacía en su escritorio. ¿Lista? Isabel. ¿Puedes unirte en la sala de juntas? Llamó la secretaria de Antonio a su oficina sótano a las 2:15 de la tarde. Encontró a toda la junta reunida. Cava fluyendo. Javier estaba en la pantalla de presentación. Sus diagramas detrás. Sus datos reempaquetados en slides aprobados. Señores y señoras. Anunció Antonio. Pecho inflado de orgullo. Les presento el futuro del cuidado cardíaco. Desarrollado por nuestro brillante VP de desarrollo. Javier Ruiz. Su hermanastro clicaba por sus slides. Explicando su innovación como si entendiera los enlaces moleculares que describía. Miembros de la Junta asintieron. La doctora Elena Gómez. Directora principal. Aplaudió. Esto revolucionará el tratamiento postinfarto.
Javier leyó de sus notas: nuestras pruebas preliminares muestran una reducción del 92% en... Tropezó contra ritmogénesis. Claro que sí, probablemente ni lo deletreaba sin su documentación. Isabel se quedó en silencio en la puerta. Viendo años de su vida regalados a alguien que pensaba que PCR significaba proyecto chulo de investigación. Carmen captó su mirada y sonrió. Esa sonrisa serpentina que decía saber exactamente lo que pasaba y deleitarse en su impotencia. ¿Preguntas?, preguntó Antonio a la junta. Solo una, dijo Isabel, avanzando. Todas las cabezas giraron. Javier, ¿puedes explicar el mecanismo de entrecruzamiento de polímeros que previene la biodegradación? Su rostro palideció. Bueno. Los polímeros están enlazados. ¿Qué polímero específicamente? ¿Cuál es la vida media? ¿Cómo resolviste el problema de inmunogenicidad con el recubrimiento? Isabel. La voz de Antonio llevaba advertencia. Tu hermano ha trabajado incansablemente en esto. Hermanastro. Corrigió. Y me intriga su metodología. Ya que los logs del lab muestran que nunca entró al ala de bioingeniería después de horas. Extraño. Considerando que todos los timestamps de estos desarrollos ocurrieron entre medianoche y las 4 de la madrugada. La junta se removió incómoda. ¿La doctora? Gómez frunció el ceño. ¿Basta?, espetó Antonio. Javier ha entregado un avance que generará cientos de millones en ingresos. Tus celos mezquinos son impropios. Isabel rió. Realmente rió. Por supuesto. ¡Qué tonta! Ascendieron a Javier a vicepresidente ejecutivo de innovación esa tarde. El comunicado de prensa salió a las 5 de la tarde. Acompañado de sus dibujos técnicos con su nombre marcado. Esa noche, sentada en su lab vacío, miró 18 meses de trabajo acreditados a otro. No era la primera vez, el stent neural. El recubrimiento antimicrobiano. La bomba de insulina pediátrica. Todos sus diseños. Reclamados por otros. Pero la malla cardíaca era distinta, su obra maestra. Elena la encontró allí. Con los ojos vidriosos por la rabia contenida. No puedes dejar que te aplasten así, dijo. Tu abuelo no lo permitiría. En ese momento, Isabel decidió, ya no más silencio. El plan se aceleró. Cada herida emocional convirtiéndose en combustible para la venganza que no era ciega, sino calculada, nacida del dolor de ver su legado pisoteado. Los meses siguientes fueron un torbellino interno. Isabel fingía sumisión en el día. Pero de noche, en su sótano, tejía una red de evidencia que atraparía a todos. Grabó conversaciones donde Carmen discutía ajustes en cuentas, copió emails de Javier reclamando patentes ajenas, rastreó transferencias a funcionarios que aprobaban fármacos dudosos. Pero el golpe maestro fue el testamento. Con la llave de Elena. Accedió a la caja y vio el vídeo, Manuel. Débil pero lúcido. Firmando ante testigos. Legando todo a ella. Para mí Isabel. La verdadera visionaria. Decía en la grabación. Lágrimas rodaron por sus mejillas al verlo, no de tristeza, sino de furia renovada. ¿Cómo habían osado falsificarlo? El dolor de la traición se clavaba como un cuchillo. Pero en lugar de romperla, ¿la afilaba? La tensión crecía en cada reunión familiar. En una cena en La Moraleja, Carmen comentó con dulzura falsa: Isabel. Querida. Quizás deberías buscar algo fuera de la empresa. No pareces feliz aquí. Javier rió: sí. Deja el sótano para los ratones. Antonio asintió. Sus ojos fríos. Idénticos a los que una vez le leyeron cuentos. Isabel sonrió por fuera.
Pero dentro, el resentimiento bullía. Cada palabra era otra gota en el vaso que pronto desbordaría. Reclutó más aliados, la doctora López, cuya invención fue robada. Juró lealtad, Marta proporcionó extractos bancarios que probaban evasión fiscal. Alejandro, con su expertise legal, aseguró que el caso era inquebrantable bajo el Código Penal español. Cohecho. Falsedad documental. Apropiación indebida. Lo tienen todo, dijo. Pero Isabel esperó, dejando que la humillación se acumulara, convirtiendo su silencio en arma. La gala anual de caridad llegó como el clímax inevitable. El Palacio de Cibeles rebosaba de glamour, directivos, inversores, prensa. Antonio anunció el avance de Javier. Su malla cardíaca robada. Isabel, posicionada estratégicamente cerca de las puertas de cristal, interrumpió: ¿y si les digo que ese diseño es mío? Que han falsificado patentes y desviado fondos. El salón se heló. Antonio, rojo de ira, la empujó: cállate. Inútil. Ella dejó que el momentum la llevara contra las puertas. Cristal explotando. Sangre mezclándose con cava derramado. Cámaras capturaron todo, cada teléfono, cada feed de seguridad. Cada reportero grabó a Antonio Vargas lanzando a su hija a través del vidrio. Yacía en los escombros, sonriendo: acabas de perderlo todo. La evidencia ya volaba a autoridades, testigos listos, la Guardia Civil recibiría su paquete en 6 horas. Antonio acababa de dar la pieza final, agresión en alta definición. El hospital la liberó a las 2:47 de la madrugada. 23 puntos y protocolo de conmoción después. En su apartamento. Portátil abierto. Manos firmes pese al medicamento. La fase final requería precisión. Primero, la Guardia Civil, archivos encriptados a la agente especial Sara Chen, sin relación familiar. Experta en fraude corporativo. 37 GB de evidencia, registros. Falsificaciones. Grabaciones. Documentación de robos de patentes. Los metadatos solo se ocuparían a contables forenses meses. Luego, la CNMV, manipulación de mercado. Insider trading. Estados financieros falsos, todo para congelar activos de Vargas Biotecnología antes del anuncio de adquisición del lunes. Incluyó minutos de junta donde Antonio ocultaba pasivos a Farmacéuticas Estelar. Hacienda recibió su paquete a las 3:22 de la madrugada, 48 millones en ingresos no declarados ocultos vía empresas fantasma y cuentas offshore. La evasión fiscal derribó a Capone, funcionaría con Antonio. Su teléfono vibró. Alejandro, documentos legales listos. Protecciones para denunciante archivadas. ¿Segura del timeline? Las 6 de la mañana. En punto. Entrega simultánea. La llamada más dura fue a la doctora Patricia Morales, directora principal de la Junta. Contestó al tercer tono pese a la hora. Doctor Morales. Soy Isabel Vargas. Lamento el momento. Pero a las 6 de la mañana. Recibirá documentación que requiere acción inmediata de la Junta. Silencio. ¿Qué clase de documentación? Pruebas de que Antonio Vargas y Carmen Ruiz han defraudado sistemáticamente la empresa. Robado innovaciones. Sobornado funcionarios y planeado vender basada en patentes falsificadas. Es una acusación grave. Por eso lo envié a autoridades federales. Querrá convocar una reunión de emergencia antes de que llegue la Guardia Civil. Oyó su inspiración aguda. La Guardia Civil. Revise su email a las 6. Todo quedará claro. Llamadas similares a 5 miembros de Junta más.
Los limpios. Que se unieron por la visión de Manuel. No el dinero de Antonio. Cada uno escuchó. Prometió revisar. A las 4:15 de la madrugada. Llamó al escritorio investigativo del País. Tengo una historia sobre una de las mayores biotecnológicas de Madrid, robo de patentes. Fraude y agresión. ¿Interesados? Para las 5 de la madrugada. 3 reporteros revisaban documentos en su apartamento. Elena llegó con café y el testamento original autenticado por Pérez y Asociados esa mañana. Pareces terrible, dijo, examinando sus vendajes. Parezco evidencia, corrigió. El reloj se acercaba a las 6. Abrió su email. Viendo la carpeta de enviados. ¿A las 6 exactas? 37 emails desplegados simultáneamente, Guardia Civil. CNMV. Hacienda. Junta Directiva. Accionistas mayores. El País. El Mundo. Financial Times. Incluso el CEO de farmacéuticas Estelar, que podría reconsiderar comprar una empresa fraudulenta. Su teléfono explotó con llamadas, números desconocidos. Reporteros. Miembros de junta. Ignoró todas menos una. Isabel. La voz de Antonio era hielo. ¿Qué has hecho? Exactamente lo que me enseñaste. Papá. Proteger el legado familiar. Niña estúpida. No tienes idea. Sé exactamente qué he hecho. Revisa tus cuentas. Por cierto. La Guardia Civil las congelará en 1 hora. Estás acabado. Nunca trabajarás en esta industria de nuevo. ¿Te destruiré? ¿Con qué dinero? ¿Qué influencia? ¿Qué empresa? Río. Haciendo una mueca por los puntos. Me lanzaste a través de una puerta de cristal ante 500 testigos. Robaste mis patentes. Defraudaste inversores. Vas a prisión. Isabel. Tu abuelo se avergonzaría. Mi abuelo me dejó todo. Tengo su testamento real. El vídeo de él firmándolo y 3 socios de Pérez y Asociados listos para testificar. No eres CEO. ¿Antonio? Nunca lo fuiste. Solo un ladrón atrapado. Silencio. Luego, Javier va a la oficina. Destruirá la evidencia. Ya copié. Los servidores ya imaginados. Que intente, más cargos por obstrucción no ayudarán. Colgó y apagó el teléfono. Alejandro manejaría las entrantes. Elena coordinaría con la junta. Los periodistas tenían su historia. Se permitió un momento de satisfacción. Luego abrió el portátil de nuevo. Aún había trabajo, una empresa a salvar. Innovaciones a proteger. Un legado a reclamar. Pero primero. Se sirvió café y vio el amanecer por la ventana. En algún lugar de la ciudad. Antonio Vargas descubría que sus cuentas estaban congeladas. Su pasaporte marcado. Su imperio derrumbándose. A las 7 de la mañana. El primer alerta noticioso, Guardia Civil allana sede de Vargas Biotecnología. A las 8 de la mañana. Cotización suspendida en VBIO por alegaciones de fraude. A las 9 de la mañana. Junta convoca reunión de emergencia mientras CEO Antonio Vargas se enfrenta cargos federales. Isabel sonrió. Tocando los vendajes en su rostro. Cada cicatriz valía la pena. La revolución había comenzado. La Guardia Civil llegó a Vargas Biotecnología exactamente a las 10 de la mañana. Isabel observaba desde la acera opuesta. Café en mano. Mientras SV versus negros rodeaban el edificio. Agentes con chalecos irrumpieron por la entrada principal. Otros asegurando el garaje.
Se movían con precisión de rutina. Su teléfono vibraba con updates internos. Doctor, López, Sellán el piso ejecutivo. Marta de contabilidad, agentes federales se llevan todos los ordenadores. El guardia de seguridad. Siempre amable, tienen orden para todo. A través de las torres de cristal. Veía el caos erupcionar. Empleados pegados a ventanas. Viendo a su liderazgo escoltado en esposas. La junta se reunió en el piso 15. Lejos del foco inmediato de la Guardia Civil. A las 10:45 de la mañana. ¿La doctora? Patricia Morales llamó, la junta revisó tu evidencia. Te necesitamos aquí ahora. Llegó para encontrar 12 miembros sentados alrededor de la mesa de caoba donde tantas veces la habían descartado. Esta vez se pusieron de pie al entrar. señor Vargas. Comenzó la doctora Morales. La evidencia es abrumadora. Antonio y Carmen Ruiz han sido terminados efectivamente de inmediato. Javier Ruiz está detenido por intentar destruir documentos. ¿El qué? Futi de seguridad lo muestra en la sala de servidores a las 7 de la mañana. Intentando borrar drives. No sabía que ya habías copiado todo. Pausó. La Guardia Civil quedó impresionada con tu minuciosidad. El consejero general se levantó, dado el testamento autenticado y documentación de apoyo. La Junta te reconoce como accionista mayoritaria legítima. Necesitamos liderazgo. ¿Aceptas el puesto de CEO interina? Había esperado 5 años este momento. No interina. CEO. Punto final. Votaron unánimemente. Al mediodía. Estaba en la sala de conferencias ejecutiva, su sala, mientras jefes de departamento entraban. Algunos aterrorizados. Otros aliviados. Todos inciertos. Sé que hoy ha sido impactante. Comenzó. Pero Vargas Biotecnología se construyó en innovación. No fraude. Volvemos a esas raíces. Efectivo inmediatamente, todas cuentas offshore reportadas. Todos sobornos cesan. Todas patentes robadas atribuidas correctamente. ¿Y la adquisición de Estelar? Preguntó alguien. Muerta. No vendemos una mentira. Reconstruiremos con verdad. La reunión duró 2 horas. Delineó el plan de recuperación, cooperación total con autoridades. Auditoría interna de proyectos. Devolución inmediata de créditos a innovadores reales. ¿La doctora? López lideraría el proyecto de malla cardíaca. Atribuido correctamente. Marta supervisaría reestructuración financiera. A las 3 de la tarde. Entró finalmente en la oficina de CEO. Santuario anterior de Antonio. Sus ítems personales ya embalados por agentes. El retrato de Manuel aún colgaba. Vigilando. Lo hicimos. Susurró a su imagen. Elena apareció en la puerta, la prensa se reúne afuera. Quieren una declaración. Por la ventana. Vio furgonetas de noticias. Reporteros. Cámaras apuntando al edificio. El ticker de acciones en el monitor de Antonio mostraba VBIO bajando 60% y cayendo. Que caiga. Dijo. Reconstruiremos sobre terreno sólido. A las 4:15 de la tarde. Alejandro llegó con fiscales. Quieren tu cooperación plena. Todo lo que sabes. Todos involucrados. Lo tendrán. La fiscal principal. Una mujer que le recordaba a su madre. Delineó cargos, fraude electrónico. Evasión fiscal. Robo de patentes. Cohecho a funcionarios. Antonio Vargas Mira de 25 a cadena perpetua. Carmen y Javier Ruiz. De 15 a 20. ¿Qué necesitan de mí?
Testimonio. Documentos. Detalles de la operación. Todo. Mientras discutían logística. Su teléfono se iluminó con un número familiar, Antonio llamando desde Detención Federal. ¿Contesta?, dijo la fiscal. Grabamos. Hola. ¿Antonio? Pequeña vengativa. Un torrente de improperios siguió. Luego, te di todo. Un trabajo. Un hogar. Una oportunidad de ser parte de algo. Me diste una oficina sótano y robaste mi obra vital. Nunca fue tuya. Construí esta empresa. Manuel Vargas la construyó. Tú la corrompiste. Cuando salga. No. No saldrás. La evidencia es hermética. 48 millones en evasión sola. Antes de sobornos. Robos de patentes. Fraude. Estás acabada. Isabel. Silencio. Luego más bajo, tu madre se avergonzaría. Mi madre estaría orgullosa de que enfrentara a un matón que me lanzó a través de cristal. Tocó sus vendajes. Adiós. Antonio. A las 6 de la tarde. La Guardia Civil tenía lo necesario, cajas de evidencia. Servidores de data. Testimonio de una docena de empleados. El edificio se vació lentamente al enviar a staff no esencial a casa. Isabel estaba en el lobby, viendo agentes llevar las últimas cajas. Sobre ellos. El logo de Vargas Biotecnología brillaba, iniciales de Manuel entrelazadas con una hélice de ADN. Señora. Acercó la agente Sarachen. Congelamos todos activos relacionados con fraude. Las cuentas legítimas permanecen accesibles. Debería tener lo necesario para operar. Gracias. No. Gracias a usted. Este nivel de documentación. Solemos cavar años. Nos entregó una condena. Mientras el convoy se alejaba. Los vio en los vehículos traseros, Antonio mirando al frente, Carmen. Lágrimas arruinando su maquillaje, Javier. Cabeza en manos. El imperio había caído. Pero de sus cenizas. Algo honesto podría crecer. El guardia de seguridad acercó, señora. Vargas. ¿Qué hacemos ahora? Miró a él. A empleados reunidos en el lobby. A la empresa que Manuel construyó y ella reconstruiría. Ahora trabajamos. La reunión de emergencia de accionistas convocó a las 9 de la mañana. En punto el lunes. En lugar de la presentación fraudulenta de Javiera Farmacéuticas Estelar. 1.200 accionistas se reunieron para presenciar una resurrección. Isabel estaba en el podio donde Antonio había lanzado copas 2 noches antes. El vendaje en su frente captaba la luz. Su cicatriz de batalla. Su insignia de honor. El salón cayó. Me llamo Isabel Vargas. ¿Comenzó? Voz llevando a cada rincón. Soy la nieta de Manuel Vargas. La heredera legítima de Vargas Biotecnología. Y desde ayer. ¿Su CEO? Murmullos riplearon. Alzó una mano. Sé que están preocupados. Nuestra acción ha caído 70%. Agentes federales se llevaron nuestros ordenadores. 3 ejecutivos en custodia. Pausó. Bien. Silencio atónito. Por 5 años. Esta empresa ha podrido desde dentro. Fraude. Robo. Cohecho. Células cancerígenas metastatizando cada departamento. Hoy las extirpamos. Clicó al primer slide, foto de Manuel. Manuel Vargas construyó esto en verdad. En innovación que salva vidas. Bajo liderazgo de mi padre.
Nos convertimos en otra cosa, una empresa criminal vestida de farmacéutica. Slides siguientes mostraron evidencia, empresas fantasma. Patentes forjadas. Testamento real versus falso. Algunos accionistas jadearon. Otros asintieron, piezas cayendo. Pero aquí lo que nunca robaron, nuestra ciencia. Investigadores. ¿Potencial? Clicó a data de malla cardíaca. Esta innovación creada por equipos brillantes. No ejecutivos que no deletrean, polímero. Doctor. López liderará su desarrollo. Creditada correctamente. ¿La doctora? López se levantó. Lágrimas en ojos. Mientras el salón aplaudía. Toda patente robada reatribuida. Todo cohecho reportado. Toda cuenta offshore devuelta. Tomaremos el golpe. Pagaremos multas. Emergeremos limpios. ¿Y la adquisición? Gritó alguien. Muerta. No estamos en venta. A ningún precio. Más murmullos. El precio de acción en pantalla seguía cayendo. Sé que ven sus portafolios encoger. Continuó. Pero prefieren acciones en una empresa criminal o una con integridad. Pérdida corta. Redención larga. Clicó al slide final, pipeline de innovaciones legítimas. Tenemos 47 patentes en desarrollo. Ciencia real por científicos reales. Mallas cardíacas que regeneran tejido. Bombas de insulina que predicen necesidades. Tratamientos oncológicos que salvarán millones. Miró el salón. Este es nuestro futuro. Construido en verdad. Un accionista anciano se levantó. ¿Por qué confiar en ti? Eres una Vargas también. Porque soy la Vargas que reunió evidencia 5 años. Que sacrificó todo por exponer verdad. Que tiene agentes de Guardia Civil en marcación rápida. Tocó sus vendajes. Que literalmente sangró por la integridad de esta empresa. Tu padre dice que eres vengativa. Gritó otro. Que esto es revancha. Mi padre me lanzó a través de cristal por preguntar. Pueden ver el footy de seguridad, es registro público ahora. Se enderezó. Esto no es venganza. Es justicia. El salón erupcionó en preguntas. Contestó todas, sí. ¿Perderíamos contratos? Sí. ¿Habría demandas? Sí. El próximo año sería brutal. Pero sobreviviríamos. Y seríamos algo digno de sobrevivir. La votación vino, confianza en nuevo liderazgo. 800 a favor. 400 en contra. No unánime. Pero suficiente. Mientras accionistas salían. Lo vio al fondo, Antonio en naranja de custodia federal. Flanqueado por Marshalls. Lo trajeron a ver su imperio morir oficialmente. Sus ojos se encontraron. Boca algo. Probablemente improperio. Isabel se giró. Era problema de ayer. Al mediodía. Estaba en la oficina real de CEO. Retrato de Manuel movido de pared de Antonio a la suya. El escritorio limpio de mentiras. Listo para verdad. Elena entró con café y contratos, 60 cartas de renuncia hasta ahora. Mayormente con pinches de Antonio. Buen viaje. La Guardia Civil quiere seguimientos. Hacienda audita todo. 3 demandas colectivas archivadas. Que vengan. Sonrió. Suenas como tu abuelo. Espero que sí. Su teléfono vibró, alerta noticiosa. CEO de Vargas Biotecnología arrestado por cargos federales. Abajo. Foto de Antonio en esposas, Carmen sollozando, Javier ocultando rostro. Borró la alerta. Eran nada ahora, notas al pie históricas en una historia de redención. ¿La doctora?
López llamó, el equipo quiere saber. Continuamos ensayos de malla cardíaca. A toda velocidad. Con tu nombre en cada documento. Ella resplandeció. Bienvenida de vuelta. Isabel. La Real Isabel. Al irse, miró al horizonte de Madrid. La misma vista que Manuel amaba. Coches pasaban. Indiferentes al drama en sus torres. El mundo seguía. Pero Vargas Biotecnología avanzaría diferente ahora, honestamente. Éticamente. Como debía ser. Tocó el vidrio. Aún sensible donde cristales cortaron profundo. Cada cicatriz recordaba, a veces debes romperte completamente antes de reconstruir. El intercomunicador zumbó, señora Vargas. Su una está aquí. La nueva jefa de cumplimiento. Envíela. La puerta se abrió a una joven mujer. Ansiosa e inmaculada por el pasado corrupto. Señor Vargas. Soy Sara Martínez. Lista para limpiar casa. Isabel sonrió. Entonces empecemos. El imperio había caído. El fénix surgía. Y esta vez volaría en alas de verdad. Mi nombre es Isabel Vargas. Soy la heredera de mi abuelo. Salvadora de mi empresa. Y prueba viva de que a veces la mejor revancha es simplemente revelar la verdad. Pensaron que romperme me silenciaría. Se equivocaron.